En este tema de las tablas de distribución de frecuencia, por ahí ya estuvimos pues trabajando un poquito con la organización de los datos, utilizando algunos métodos para poder organizar datos, y ahorita básicamente vamos a trabajar un ejemplo en el cual vamos a estar viendo o visualizando cómo construir una tabla de frecuencias desde cero. Vamos a empezar con datos no agrupados y luego veremos un ejemplo de datos agrupados. Bueno, vamos a iniciar. Aquí en este ejemplo muy sencillo que tenemos, dice: el maestro de matemáticas de una escuela tiene el registro de sus alumnos en 20 días. Los siguientes datos son el número de estudiantes que faltaron a clase por día. Y por ahí nos da una lista en cuanto al número de faltas en base a los estudiantes totales, ¿no? Entonces ese número de faltas va por día, es decir, por ejemplo, en el primer registro tenemos un valor 0, quiere decir que ese día no faltó nadie, el segundo día faltaron 2 y así sucesivamente. Entonces el paso número 1 que tendremos que hacer ahí es ordenar esos 20 datos, ¿no? Antes de pensar en construir la tabla hay que ordenar los datos. Entonces vamos clasificando de la siguiente manera. Aquí tenemos el primer valor, que es 0, tenemos 1, 2, 3 valores 0 y los colocamos en ese orden: 0, 0, 0. Posterior a eso vamos con los valores 1, 1, 2, 3, 4, 5 valores 1, 1, 2, 3, 4, 5 valores 1, y después de ahí vamos al valor 2, aquí hay 1, 2, 3, 4 valores 2, 1, 2, 3, 4 valores 2, vamos al siguiente valor, que es 3, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 valores 3, 1, 2, 3, 4, 5 valores 3, y por último vamos a contabilizar el valor 4, que es 1, 2 y 3 valores 4, que serían ahí en total los 20 datos, ¿no? Ahora, algo que es muy importante y pues obviamente siempre va a ser, y es un factor muy evidente cuando nosotros ordenamos, siempre al finalizar pues que las cuentas nos den de manera exacta, es decir, tenemos 20 datos, pues 20 datos ordenados tenemos que tener. Una vez que los ordenamos nos damos cuenta que realmente, aunque hay un dato repetido, solamente vamos a tener 5 valores, o sea, el valor 0, el valor 1, el valor 2, el valor 3 y el valor 4, que esos son los que van a convertirse, esa variable x de y va a representar esos diferentes valores, es decir, el valor 0, el valor 1, el valor 2, el valor 3 y el valor 4, que son los diferentes valores que hay en ese ordenamiento. Entonces, obtuvimos esos 20 valores ya de forma ordenada, y ahora nos vamos a disponer a construir esta tabla de frecuencia. Número 1, siempre es importante establecer el ordenamiento porque ese va a marcar la pauta, cuáles datos son y las frecuencias en este caso que vamos a ir teniendo de esos datos. Entonces vamos a partir de ese ejemplo. Habíamos contabilizado, ¿no?, a partir de ese orden de datos, ¿no?, que teníamos en cuanto al número de valores diferentes, pues el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4, y que son los mismos que anotamos, o sea, son los valores que son diferentes. Ahora lo que nos vamos a proceder a completar son las diferentes frecuencias. Hubo un tema, hay una explicación del origen o a qué nos referimos con cada una de las frecuencias. Te repaso rápidamente en qué consiste cada una. La primera de ellas le llamamos la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el número de repeticiones que tenemos de cada dato, por decirlo de alguna manera. La frecuencia relativa es el cociente o la relación de la frecuencia de cada uno de los datos entre el total, que ahorita vamos a ir a eso. La frecuencia porcentual es la frecuencia relativa por 100, ¿sí? Posteriormente tenemos la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada siempre vamos a tomar como valor de inicio el valor que tengamos en la frecuencia absoluta, y una vez que este primer dato vamos a ir sumándole las frecuencias consecutivas, y esta frecuencia acumulada, como su nombre lo dice, pues va a ir creando o va a ir acumulando los datos de cada uno de las frecuencias de cada uno de los datos, ¿no? Ahorita vamos a ir a resolver también eso. Después de ahí, la frecuencia relativa acumulada, que básicamente la frecuencia relativa acumulada es el cociente de la frecuencia acumulada entre el total de datos, que ahorita también vamos a obtener. Y por último, la frecuencia porcentual acumulada
es el porcentaje o es la frecuencia relativa acumulada por 100, ¿verdad? O sea, ya representada en un valor porcentual. Ok, entonces vamos a construir esta tabla. En algunos lapsos vamos a ir rápidamente anotando los valores para optimizar tiempo. Te pido que vayas realizando estos cálculos, que al final hacemos algunas conclusiones. Ok, entonces vamos a empezar por la primera columna, que es la frecuencia absoluta. ¿Qué quiere decir la frecuencia absoluta? Es el número de frecuencias de cada dato. Por ejemplo, el 0. Aquí ya una vez que ordenamos es más claro obtener cuántas repeticiones tiene. Entonces, por ejemplo, aquí el 0 pues tiene 3 frecuencias, 1, 2, 3, ¿sí? Entonces ahí serían los primeros 3 datos. El valor 1, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 valores 1. El valor 2, tenemos 4 valores 2. El valor 3, tenemos 5 valores 3. Y por último, el valor 4, tenemos 3 valores 4. Ahora, si recuerdas, por ahí en el principio del video mencionábamos el origen del problema, que era el registro que el maestro realizaba durante 20 días, ¿no? Entonces, el número total de datos de frecuencias me debe dar las 20, ¿no? Entonces, aquí tenemos 3 y 5 son 8 y 4 son 12 y 5 17 y 3 sería un total de 20. Los 20 días que estuvo tomando asistencia. Posterior a eso vamos a encontrar nuestro primer valor. Aquí lo voy a poner como una referencia, no hay mucho espacio, lo voy a poner en pequeño, pero para que sepas el origen del resultado de esta columna. La frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta, en este caso que es 3, entre el total de datos, que es 20, ¿no? 3 entre 20 y así sucesivamente hacia los demás. 5 entre 20, 4 entre 20, 5 entre 20, 3 entre 20. Si tú encuentras por ahí los resultados de cada uno, te quedarían de la siguiente forma. En cada uno de esos cocientes o de esas divisiones, entonces punto 15, punto 25, punto 2, punto 25 y punto 15. Si tú haces la sumatoria de cada uno de estos resultados, te debe dar la unidad, ¿sí? Que en este caso representa la frecuencia relativa. Al final la suma de todos te va a dar 1. Entonces ese es un punto bien importante cuando estás construyendo la tabla de frecuencias para hacer una especie de comprobación. Bueno, después de eso vamos a la frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual, acuérdate que es el valor de la frecuencia relativa por 100, y entonces punto 15 por 100 pues te da 15%. Lo voy a poner aquí está expresado, pero lo voy a poner para que sea más claro. Y luego punto 25 por 100 pues me da 25%, esto me da, en este caso, esto me da el 20%, esto te da el 25% y este final te da el 15%. De tal manera que si, como decíamos acá te daba la unidad, pues aquí te dará el 100%, 15, 25 son 40 y 20 son 60 y 25 son 85 y 15 son 100, 100%, ¿sí? Ese sería el resultado. Y luego, fíjate, la frecuencia acumulada, que es otra de las columnas que por ahí tenemos que ir completando, pues es muy sencillo porque te decía que vamos a tomar como base el primer valor de la frecuencia absoluta. En este caso, la frecuencia absoluta, el primer valor es 3, ¿sí? Posterior a ese valor 3, es decir, como es acumulada, es ese valor 3 más el que sigue. 3 más 5 son 8. La frecuencia acumulada es 8. Y luego 8 más 4, pues 12. Y luego 12 más 5, pues 17. 17 más 3 te da los 20, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, en la frecuencia acumulada, el último valor debe ser el valor total, en este caso, de datos que tenemos. Y ahí ya completaríamos esa columna de frecuencia acumulada. Ahora vamos a la frecuencia relativa acumulada, que es la siguiente columna. Y la frecuencia relativa acumulada, acuérdate que es la relación de la frecuencia acumulada que obtuvimos entre el total de datos. Entonces, lo voy a hacer como aquí lo hice. Va a ser 3 entre 20 y luego 8 entre 20, es la frecuencia acumulada del segundo dato, y luego es 12 entre 20 y luego es 17 entre 20 y por último es 20 entre 20. Vamos a resolver cada uno de estos cocientes y quedaría de la siguiente manera. Tenemos los resultados que serían en el orden en que los fuimos calculando. Punto 15, el primer
valor o el primer resultado, 0.4 el segundo, 0.6, después 0.85 y por último la unidad, ¿sí? Que esta parte es súper importante que la tengamos ahí muy en cuenta, ¿no? El último valor de la frecuencia relativa acumulada también debe ser 1 siempre, entonces partiendo de ahí. Y ahora sí que lo más complejo, por decirlo así, ¿no? A lo mejor en cuanto a que tienes que tener mucho cuidado en los cálculos, es cuando calculas la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada, que es donde tienes que hacer a lo mejor un cociente como lo acabamos de hacer. Muy bien, vamos a la última columna y ya para terminar de una forma muy sencilla, vamos multiplicando la frecuencia relativa acumulada por 100 para obtener la frecuencia porcentual acumulada. 0.15%, pues me quedaría 15%, 0.4%, 40%, 0.6%, pues 60%, 0.85%, pues 85% y 1%, pues 100%, ¿sí? Entonces ahí chécate que la frecuencia porcentual acumulada, a diferencia de la porcentual, acaba incrementándose hasta llegar al 100, ¿no? Y en la porcentual, acuérdate que la suma de todas pues me da el 100. Es diferente el concepto, ¿no? Obviamente entendiendo que la frecuencia porcentual acumulada proviene de un valor acumulado, por eso sus porcentajes van incrementándose. Este sería un ejemplo muy claro de tablas de frecuencia para datos no agrupados. Sigue practicando, realmente es un tema que lo único que necesitas es concentración y establecer el origen de cada dato que vas a ir obteniendo, en este caso de cada tipo de frecuencia, ¿no? Nos vemos en el próximo video. Adiós.